Durante los años más críticos de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fronteras cambiaban con cada mes y las batallas parecían no tener fin, la Luftwaffe presentó un proyecto que parecía salido de una fantasía desmedida. No se trataba de un caza veloz ni de un bombardero de precisión, sino de una mole descomunal que desafiaba toda lógica: el Messerschmitt Me-323 Gigant. Al contemplarlo por primera vez, los soldados aliados lo describieron como un monstruo flotante con alas, porque su tamaño no tenía comparación con ningún otro avión de la época. Con más de 40 metros de envergadura y la posibilidad de cargar hasta 12 toneladas de material bélico, el Gigant prometía lo imposible: trasladar por aire lo que antes solo podía transportarse en buques. Tanques, camiones, cañones, combustible, soldados y hasta material médico podían viajar en sus entrañas, convertidas en un hangar volante. Era lento, torpe y vulnerable, pero al mismo tiempo indispensable para los planes alemanes de prolongar la guerra en los frentes más lejanos. El origen del Gigant se encuentra en el fracaso de la llamada Operación León Marino, la proyectada invasión alemana del Reino Unido. El alto mando alemán, convencido de que necesitaba depositar miles de hombres y decenas de vehículos en la costa británica, exigió la creación de un planeador gigantesco que pudiera reemplazar a los barcos, demasiado expuestos a la Royal Navy. De ese requerimiento nació el Messerschmitt. Me-321, una máquina aún más peligrosa para sus propios pilotos que para el enemigo, pues debía ser arrastrada por 3 cazas bimotores Bf-110, asistida por cohetes para despegar, y aún así resultaba inmanejable. El desastre no tardó en llegar. Accidentes fatales y pérdidas irreparables hicieron evidente que el concepto era inviable como planeador. Sin embargo, la idea de equiparlo con motores y darle autonomía convirtió a aquel fracaso en el punto de partida para algo aún más ambicioso: el Me-323, un coloso que parecía imposible de fabricar, pero que pronto despegaría ante la mirada incrédula de propios y extraños. La primera versión del Gigant fue un prodigio de improvisación. Su fuselaje estaba formado por tubos de acero, casi como la quilla de un barco, mientras que sus alas, en un intento desesperado de ahorrar peso y materiales estratégicos, fueron construidas en madera recubierta de tela. Para impulsarlo, se recurrió a motores franceses Nom-Ron, confiscados tras la derrota de Francia, lo que añadía un aire de ironía al proyecto. Un avión alemán sostenido en el aire por corazones mecánicos galos. Cuando por fin se encendieron los 6 motores y la mole emprendió su primer despegue, el espectáculo fue inolvidable. Se levantó del suelo con una lentitud majestuosa, como un gigante que despierta de su sueño, y demostró que podía cargar con artillería de 88 milímetros, tanques Panzer y hasta más de un centenar de soldados. Los ingenieros sabían que aquel avión no sería veloz ni ágil, pero sí un recurso estratégico capaz de marcar la diferencia en África y en el frente oriental. La pregunta era si sobreviviría lo suficiente para cumplir su misión. Los primeros vuelos de prueba del Messerschmitt Me-323 Gigant no fueron precisamente triunfales, sino un espectáculo de tensiones y riesgos que puso a prueba tanto a pilotos como a ingenieros. Apenas despegaba del suelo, la mole parecía debatirse entre el deseo de ascender y el peso brutal de su estructura. La comparación con el veterano Junkers Ju-52, el transporte clásico de la Luftwaffe, resultaba inevitable. El Ju era ágil, confiable y maniobrable, mientras que el Gigant se movía como un animal prehistórico que avanzaba con esfuerzo descomunal. Su velocidad máxima no superaba los 270 km por hora, lo que lo hacía más lento que muchos biplanos de la Primera Guerra Mundial. A pesar de ello, la promesa de transportar cargas que ningún otro avión podía levantar lo convirtió en una pieza estratégica imposible de ignorar. Los pilotos que se atrevieron a llevarlo al aire lo describieron como un enemigo en sí mismo. Cada maniobra exigía fuerza bruta y una concentración absoluta, pues la respuesta de los controles era torpe y tardía. El despegue se convirtió en un ritual de tensión. A menudo era necesario utilizar cohetes auxiliares Walter HWK 109-504, que se desprendían una vez alcanzada la altitud deseada,
dejando tras de sí columnas de humo y el olor inconfundible de la pólvora quemada. Para los testigos en tierra, aquello parecía un monstruo escupido por la propia industria de guerra, una visión irreal de un coloso que apenas lograba mantenerse en el aire. Fue en esos primeros vuelos cuando algunos soldados comenzaron a llamarlo con un apodo que lo acompañaría siempre: la ballena voladora. El Gigant no tardó en revelar sus debilidades más graves. Sus alas, fabricadas de madera recubierta de tela para ahorrar recursos estratégicos, eran especialmente vulnerables a impactos de metralla o fuego enemigo. Incluso en condiciones de prueba, sin estar bajo ataque, los ingenieros registraban vibraciones peligrosas y deformaciones que obligaban a reforzar la estructura con reparaciones constantes. Su sistema de aterrizaje también fue un quebradero de cabeza. La versión inicial heredaba el tren de aterrizaje desechable del planeador M321, lo que significaba que al posarse en el suelo, quedaba prácticamente inmóvil hasta ser cargado de nuevo. Rápidamente se comprendió que aquello era insostenible, y se diseñó un sistema más robusto con múltiples ruedas que permitía al gigante rodar, aunque siempre con la torpeza que caracterizaba a su tamaño. Sin embargo, lo más preocupante para la Luftwaffe era su vulnerabilidad absoluta ante la caza enemiga. Incluso armado con ametralladoras de 7,92 milímetros o con los cañones de 20 milímetros que se incorporarían en versiones posteriores, el Gigant no podía defenderse contra la rapidez letal de los cazas británicos o soviéticos. Su enorme silueta en el aire lo convertía en un blanco imposible de perder, y su lentitud condenaba a las tripulaciones a depender siempre de escoltas. A pesar de todos estos problemas, el mando alemán insistía en que el avión debía entrar en servicio. La necesidad de transportar suministros a África y al frente oriental era demasiado urgente como para renunciar al coloso. Cuando el Messerschmitt M323 Gigant entró finalmente en servicio, el escenario donde se estrenó no pudo ser más desafiante: el cielo del Mediterráneo y los desiertos del norte de África. Era septiembre de 1942, cuando los primeros Gigant comenzaron a volar desde Sicilia hacia Túnez, cargados con municiones, camiones y piezas de artillería destinadas al Deutsches Afrikakorps. La situación para las fuerzas del Eje en África se volvía cada vez más desesperada. Las rutas marítimas estaban prácticamente cerradas. Los convoyes enviados desde Italia eran hostigados y destruidos por la Royal Navy y por los aviones aliados que partían desde Malta. En ese contexto, los gigantes alados se convirtieron en la última esperanza para mantener abastecidas a las tropas de Rommel. Los vuelos no eran sencillos. El despegue desde Sicilia requería pistas largas y despejadas, con los 6 motores franceses rugiendo al unísono y muchas veces el apoyo de cohetes auxiliares. A bordo podían viajar más de un centenar de soldados, tanques ligeros, cañones medianos o hasta camiones cargados de combustible. Era como transportar por el aire un pequeño ejército. Sin embargo, esa capacidad asombrosa tenía un precio. El trayecto hasta Túnez duraba más de 1 hora y media, tiempo suficiente para que los cazas británicos o sudafricanos interceptaran la lenta formación. El simple hecho de cruzar el mar se convirtió en una ruleta mortal para las tripulaciones. Los pilotos de los Gigant lo sabían. Una vez avistados por los Spitfire o los P-40 Warhawk, la posibilidad de escapar era casi nula. El coloso apenas podía realizar virajes amplios y pesados, mientras que los cazas enemigos lo rodeaban con facilidad, disparando ráfagas que perforaban las alas de madera como si fueran papel. Incluso las ametralladoras defensivas montadas en la cabina y en los laterales tenían un ángulo de fuego muy limitado. En más de una ocasión, los testigos describieron cómo los gigantes eran derribados en llamas y se precipitaban lentamente hacia el mar, dejando tras de sí columnas de humo negro visibles durante kilómetros. A pesar de estas tragedias, el Gigant cumplió con una misión crucial: transportar decenas de miles de toneladas de material bélico en el transcurso de pocos meses. Se calcula que hacia comienzos de 1943, los M323 habían entregado más de 300 camiones, centenares de cañones y miles de toneladas de municiones en Túnez. Cada aterrizaje exitoso en aquellas improvisadas pistas de arena era celebrado como una victoria.
Los soldados alemanes recibían a los colosos con júbilo, pues significaban refuerzos, combustible y la ilusión de que la lucha aún podía continuar. El problema era que, con cada misión, el Gigant se acercaba más a convertirse en un objetivo prioritario para los aliados, quienes pronto comenzarían a organizar operaciones masivas destinadas a exterminar estas ballenas voladoras del cielo africano. La notoriedad del Messerschmitt. Me-323. Gigant creció tan rápido como su fama de vulnerabilidad. Para los aliados, aquellos colosos que cruzaban el Mediterráneo cargados de armas y suministros eran objetivos demasiado tentadores como para dejarlos volar impunes. Así comenzó una auténtica cacería aérea, que alcanzaría su punto culminante en lo que más tarde se recordaría como las masacres del Jueves Santo y del Domingo de Ramos. Los cazas británicos, sudafricanos y polacos sabían que derribar un Gigant equivalía a destruir no solo un avión, sino también los tanques, cañones y centenares de soldados que llevaba en su interior. Cada interceptación suponía un golpe demoledor para el Afrika Korps, que dependía de esas rutas aéreas para sobrevivir. La lentitud del Gigant lo hacía casi indefenso. Incluso cuando volaba escoltado por cazas alemanes, su gigantesca silueta destacaba en el cielo azul del Mediterráneo, convirtiéndose en un blanco perfecto. Los Spitfire y los P-40 Warhawk podían atacar desde arriba o desde los costados, abriendo fuego y destrozando los frágiles revestimientos de madera y tela de las alas. Los artilleros alemanes, con sus ametralladoras MG-131 de 13 milímetros o sus cañones de 20 milímetros, intentaban responder, pero la puntería era difícil desde un avión tan pesado y torpe. El resultado era casi siempre el mismo: el Gigant envuelto en llamas, perdiendo altitud lentamente mientras su tripulación luchaba desesperada por sobrevivir. La primera gran tragedia llegó con la masacre del Jueves Santo, cuando una formación de transportes fue interceptada y destruida en masa por cazas aliados. Días después, el golpe más brutal llegó con la masacre del Domingo de Ramos, un episodio que pasó a la historia como uno de los mayores desastres aéreos del eje en el norte de África. Ese día, una formación de más de un centenar de aviones de transporte, entre ellos numerosos Me-323, volaba desde Sicilia rumbo a Túnez. Los escoltas alemanes, confiados en que la ruta estaba despejada, se separaron de los gigantes, dejándolos con una protección mínima. Fue entonces cuando sobre el Golfo de Túnez apareció una fuerza mixta de cazas británicos, sudafricanos y polacos que se abalanzó sobre los transportes. El resultado fue devastador. En pocas horas, 22 Gigant fueron abatidos, junto con decenas de Junkers Ju-52 que los acompañaban. El mar Mediterráneo se cubrió de restos humeantes y manchas de combustible en llamas, mientras cientos de soldados, mecánicos y pilotos desaparecían bajo las olas. Aquella jornada marcó un punto de no retorno. La Luftwaffe comprendió que por más gigantesco que fuera el avión, jamás podría sobrevivir sin un paraguas aéreo sólido y constante. Sin embargo, la desesperación por mantener abastecido al frente africano obligaba a seguir lanzando estos vuelos suicidas, cada vez más mortales para quienes tripulaban la ballena voladora. Tras las masacres del Mediterráneo, cualquiera hubiera esperado que el Messerschmitt Me-323 Gigant fuese retirado del servicio. Pero la realidad de la guerra era implacable. El Afrika Korps se encontraba al borde del colapso, y cada tanque, cada camión y cada barril de combustible resultaban vitales para prolongar la resistencia. Así, la Luftwaffe continuó enviando a los Gigant en misiones que parecían sentencias de muerte, con la esperanza de que al menos una parte de la carga alcanzara su destino. Los pilotos y tripulaciones que subían a bordo sabían que las probabilidades de regresar eran escasas, pero aún así cumplían las órdenes, convencidos de que aquel esfuerzo podía marcar la diferencia en el frente africano. La propia construcción del Gigant había sido pensada para resistir castigos extremos. Su fuselaje de tubos de acero le otorgaba una robustez sorprendente. Había testimonios de aviones alcanzados por múltiples ráfagas que lograban mantenerse en el aire lo suficiente para aterrizar de emergencia. La cabina de mando
situada en una posición elevada con parabrisas casi vertical, ofrecía buena visibilidad, aunque también lo convertía en un blanco obvio. El suelo del compartimento de carga estaba reforzado para soportar el peso de tanques ligeros o piezas de artillería, y en ocasiones incluso se adaptó para evacuar heridos y montar improvisados hospitales volantes. Era, en esencia, un hangar con alas. En lo referente al armamento defensivo, las primeras versiones montaban ametralladoras MG-15 de 7,92 milímetros en los laterales, pero pronto se comprendió que eran insuficientes. Se introdujeron torretas con cañones MG-151 de 20 milímetros en la parte superior, además de ametralladoras pesadas MG-131 de 13 milímetros en posiciones traseras. En total, algunos modelos llegaron a contar con hasta 6 puestos de tiro, lo que en teoría debía permitir cubrir casi todos los ángulos de ataque. Sin embargo, la realidad en combate era distinta. La coordinación entre artilleros era difícil. El avión seguía siendo demasiado lento para evadir ataques, y los cazas aliados encontraban siempre un punto débil para destrozar al coloso. La tripulación del Gigant vivía cada misión con la certeza de que un solo fallo podía ser fatal. La carrera de despegue, por ejemplo, era un momento de terror. Si uno de los 6 motores fallaba o si los cohetes auxiliares no se desprendían correctamente, el avión podía estrellarse al final de la pista. Durante los vuelos, la vibración de la estructura de madera y tela en las alas generaba ruidos inquietantes, como si en cualquier instante fueran a desgarrarse bajo la presión del viento. Pese a todo, cuando un Gigant lograba aterrizar en Túnez con su cargamento intacto, los soldados alemanes lo recibían con vítores, conscientes de que cada vuelo completado equivalía a prolongar unos días más la resistencia en África. Era un triunfo efímero, pero en medio del desastre, hasta esos pequeños logros eran motivo de celebración. Cuando la campaña africana comenzó a desmoronarse y la derrota en Túnez parecía inevitable, el Messerschmitt Me-323 Gigant encontró un nuevo escenario para demostrar su valía: el vasto y helado frente oriental. Allí, las distancias imposibles y el clima despiadado representaban un reto tan grande como los cazas enemigos. Las carreteras fangosas o cubiertas de nieve dificultaban el transporte terrestre, y los ferrocarriles estaban constantemente saboteados o destruidos por la resistencia soviética. En ese contexto, el Gigant se convirtió en una especie de puente aéreo improvisado, destinado a llevar municiones, combustible y refuerzos a los lugares más remotos del frente, donde ejércitos enteros podían quedar aislados por semanas. Los vuelos sobre Rusia eran tan aterradores como los del Mediterráneo, aunque por motivos distintos. El frío extremo ponía a prueba los motores franceses Nom-Ron y más tarde los Junkers Jumo 211, que sufrían congelamientos de aceite y fallos en los carburadores. La escarcha se acumulaba en las alas de madera, aumentando aún más el peso de la estructura y reduciendo su ya limitada maniobrabilidad. A veces, el simple encendido de los 6 motores en temperaturas bajo cero era una odisea que requería horas de preparación y el esfuerzo de decenas de mecánicos. Pero una vez en el aire, la mole se convertía en una tabla de salvación para las tropas que esperaban desesperadas en los campos helados. Uno de los usos más dramáticos del Gigant en el este fue la evacuación de heridos. Sus entrañas, capaces de albergar tanques, podían transformarse en improvisados hospitales con camillas, médicos y enfermeras que atendían a los soldados mientras el coloso avanzaba lentamente hacia retaguardia. Para muchos hombres que habían perdido toda esperanza en los pantanos de Stalingrado o en las estepas ucranianas, ver descender a un Gigant significaba una oportunidad de escapar del infierno. Sin embargo, esa misma esperanza se veía constantemente amenazada por la implacable defensa soviética. Los cazas Yak 9 y la 5 acechaban en los cielos, y los Gigant, lentos e incapaces de maniobrar, se convirtieron en blancos fáciles para sus cañones de 20 y 30 milímetros. En ocasiones, las formaciones de Gigant eran escoltadas por cazas Messerschmitt Bf-109 o por bimotores Bf-110, pero el problema era siempre el mismo. Los colosos no podían seguir el ritmo de sus protectores. Bastaba un descuido o una separación mínima
para que los cazas soviéticos atacaran y redujeran a la ballena voladora a una hoguera en medio de la nieve. Los testimonios de supervivientes hablan de aterrizajes de emergencia en campos congelados, donde las tripulaciones debían abandonar rápidamente el avión antes de que éste estallara en llamas por el combustible derramado. Aún así, la Luftwaffe persistía en su empleo, convencida de que, pese a las pérdidas, cada tonelada transportada justificaba el sacrificio. En la inmensidad del frente oriental, el Gigant fue tanto un salvador como una trampa mortal. Conforme aumentaban las pérdidas del Messerschmitt Me-323 Gigant, los ingenieros alemanes intentaron desesperadamente reforzar a la ballena voladora para darle una oportunidad de supervivencia en los cielos dominados por los aliados. Las primeras versiones, denominadas Me-323D1, eran apenas un esqueleto volador con 6 motores y unas pocas ametralladoras defensivas. Muy pronto resultó evidente que esa configuración no bastaba. Así apareció la variante E-1, que introducía torretas con cañones automáticos, MG-150, y uno de 20 milímetros en la parte superior de las alas, además de reforzar la posición de artilleros con ametralladoras MG-131 de 13 milímetros. En teoría, el avión podía contar con hasta 6 o 7 puntos de fuego, lo que lo convertía en un verdadero fortín volante. Sobre el papel, aquella fortaleza parecía imponente, pero en la práctica los resultados fueron desalentadores. La coordinación entre artilleros era difícil. Cada uno estaba aislado en su puesto, sin visión global, y la comunicación dependía de rudimentarios sistemas que a menudo fallaban bajo el ruido ensordecedor de los 6 motores. Además, la velocidad del Gigant seguía siendo su mayor condena. Aunque estuviera armado hasta los dientes, ningún cañón podía cambiar el hecho de que apenas alcanzaba los 270 km por hora, una cifra ridícula frente a los veloces Spitfire, P-40 Guerra Halcón o Yak-9, que lo superaban con facilidad y podían elegir el ángulo y el momento exacto del ataque. Otra modificación importante fue el reemplazo gradual de los motores franceses Nom-Ron por los alemanes Junkers Jumo 211R, más fiables y capaces de entregar una potencia superior. Con ellos, el Coloso ganaba un poco más de seguridad en los despegues, pero seguía sin tener la velocidad necesaria para huir de sus depredadores. Incluso hubo experimentos para incorporar sistemas adicionales de cohetes de asistencia en despegues de emergencia, aunque aquello no solucionaba el problema fundamental. El Gigant estaba condenado a ser una presa demasiado lenta en un cielo cada vez más hostil. Pese a todo, estas versiones mejoradas prolongaron la vida operativa del avión. En algunos combates aislados se registraron casos donde un Gigant y su tripulación lograron abatir a cazas enemigos con ráfagas coordinadas desde sus múltiples torretas, lo que dio un respiro moral a sus defensores. Sin embargo, esos episodios eran excepciones en una realidad abrumadora. La mayoría de los Gigant terminaban en el mar o en campos incendiados tras los ataques aliados. Los pilotos alemanes sabían que volar en el Coloso era casi equivalente a aceptar una misión suicida, pero el aparato continuaba siendo indispensable por su capacidad de carga. Mientras el eje necesitara mover grandes volúmenes de material y hombres, la ballena voladora seguiría arriesgándose, aunque cada vuelo fuese una apuesta contra la muerte. El episodio más trágico en la historia del Messerschmitt. Me-323 Gigant llegó en la primavera de 1943, cuando la Luftwaffe intentó realizar un gigantesco puente aéreo para sostener a las últimas tropas del Afrika Korps en Túnez. A pesar de las pérdidas sufridas en los meses anteriores, el alto mando insistió en enviar una gran formación de transportes, convencido de que, bajo escolta adecuada, los colosos podrían atravesar el Mediterráneo y entregar combustible y municiones suficientes para prolongar la resistencia. Así, decenas de Gigant despegaron desde Sicilia, acompañados por un número reducido de cazas que debían protegerlos durante el trayecto. La operación comenzó con aparente normalidad, pero pronto surgió el desastre. Por razones que aún hoy generan debate entre los historiadores, los líderes de la formación cambiaron la ruta establecida hacia el Cabo Bon, alejándose de la cobertura de los cazas alemanes y quedando prácticamente expuestos.
Fue entonces cuando una fuerza aliada compuesta por cazas sudafricanos P-40 Warhawk, británicos Spitfire y también pilotos polacos al servicio de la RAF, interceptó la columna de transportes en pleno mar. El enfrentamiento fue tan breve como brutal. Las ballenas voladoras apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Los testigos describieron una masacre en el cielo. Los cazas aliados atacaban en oleadas, ametrallando desde todos los ángulos mientras los artilleros del Gigant disparaban desesperados. Las alas de madera ardían con facilidad, y una vez que un motor se incendiaba, el coloso perdía altura lentamente hasta precipitarse al agua. Algunos aviones fueron destruidos con toda su tripulación a bordo, mientras que otros se estrellaron en la costa tunecina envueltos en llamas. En cuestión de horas, 22 Gigant habían sido abatidos, junto con decenas de Junkers Ju-52 que los acompañaban. El mar Mediterráneo quedó cubierto de restos humeantes, una escena apocalíptica que fue observada incluso desde tierra firme. Aquella tragedia, conocida como la masacre del Domingo de Ramos, marcó un golpe devastador para la Luftwaffe. No solo significó la pérdida de un número enorme de aviones y toneladas de material bélico, sino también de centenares de soldados que jamás llegaron a destino. Los supervivientes hablaron de un infierno en el que cada minuto parecía una eternidad, donde las llamas iluminaban el cielo y los gritos de auxilio se confundían con el rugido de los motores moribundos. Tras ese día, los pilotos comenzaron a llamar a las misiones del Gigant viajes sin retorno. El miedo se extendió entre las tripulaciones, pero el alto mando alemán, cegado por la necesidad, siguió ordenando vuelos, aunque todos sabían que la era del Coloso estaba llegando a un final sangriento. Los últimos meses de servicio del Messerschmitt. Me-323 Gigant estuvieron marcados por la desesperación y el sacrificio. Tras la caída del norte de África, el Coloso fue empleado cada vez más en misiones críticas en Europa y en el frente oriental, muchas de ellas destinadas a evacuar tropas, transportar combustible y reforzar posiciones que se derrumbaban frente al avance aliado. Cada vuelo era una misión suicida, pero al mismo tiempo era también la única esperanza de miles de soldados que dependían de aquellas ballenas voladoras para recibir suministros o escapar de un cerco. La Luftwaffe sabía que cada Gigant que se perdía representaba no solo toneladas de equipo destruido, sino también la pérdida de tripulaciones expertas, difíciles de reemplazar en una guerra que devoraba vidas sin piedad. En el frente oriental, las evacuaciones bajo fuego enemigo se convirtieron en escenas habituales. Los Gigant descendían sobre pistas improvisadas en medio de la nieve, con motores rugiendo y las ametralladoras disparando contra los cazas soviéticos que acechaban el aterrizaje. Soldados heridos eran cargados apresuradamente, muchos aún sangrando, mientras mecánicos trataban de asegurar camiones o cañones en el compartimento de carga. Apenas unos minutos después, el Coloso volvía a elevarse lentamente, un blanco perfecto contra el cielo gris, perseguido sin descanso por los cazas rojos. Para quienes lograban embarcar y escapar, cada vuelo era un milagro. Para los que se quedaban atrás, la visión del Gigant alejándose era sinónimo de condena. En el frente occidental, la situación no era mejor. Los aliados habían aprendido a identificar el perfil inconfundible del Gigant y organizaban patrullas aéreas específicas para cazarlo. Incluso cuando intentaba volar de noche, el avión era vulnerable, ya que su tamaño y lentitud lo convertían en presa de los radares y cazas nocturnos enemigos. Hubo intentos de reforzar las formaciones con más escoltas, pero los Bf-109 y los FW-190 rara vez podían mantenerse mucho tiempo a su lado sin agotar combustible, lo que dejaba a los Colosos solos en el momento más crítico del trayecto. Los testimonios de pilotos alemanes hablan de noches enteras rezando para no ver la sombra de un mosquito británico o un Viewfighter, pues significaba la muerte segura. A pesar de las pérdidas masivas, los Gigant siguieron siendo utilizados hasta finales de 1944. Su capacidad de carga era demasiado valiosa como para renunciar a ella, incluso si cada misión costaba varias vidas. Algunos de los últimos vuelos consistieron en evacuaciones de civiles y personal administrativo, desde zonas ocupadas que estaban a punto de caer.
Las imágenes de aquellas operaciones muestran a familias enteras subiendo a la ballena voladora, rodeadas de soldados exhaustos que sabían que probablemente sería el último viaje. El Gigant, que había nacido como símbolo de poder y ambición, se había convertido en el último refugio de los desesperados. El final del Messerschmitt, Me-323 Gigant, fue tan dramático como su propia existencia. Para 1944, la Luftwaffe estaba agotada, con sus cazas diezmados y sus transportes convertidos en blancos fáciles de un enemigo que dominaba los cielos de Europa. Los pocos Gigant que aún quedaban en servicio eran enviados en misiones desesperadas, a menudo mal planificadas y con escasa protección. Volaban cargados de combustible, municiones o personal hacia ciudades sitiadas, o bien evacuaban a los últimos defensores desde aeródromos improvisados que apenas podían sostener su peso colosal. Cada vez que un Gigant despegaba, las tripulaciones sabían que podían estar emprendiendo su último viaje. Las pérdidas eran constantes. Los Spitfire, los P-51 Mustang y los cazas nocturnos británicos como el Mosquito cazaban sin piedad a las ballenas voladoras, que apenas podían defenderse con sus torretas. El simple ruido de los 6 motores, que en otro tiempo asombraba a quienes lo veían despegar, se había convertido en un canto fúnebre, un recordatorio de que el coloso ya no tenía lugar en los cielos de la guerra moderna. Uno tras otro, los gigantes fueron cayendo, algunos en mares cubiertos de llamas, otros en bosques donde aún hoy se hallan fragmentos retorcidos de metal y madera, testigos mudos de una época de fuego y sangre. Cuando la guerra terminó, ni un solo Gigant había sobrevivido completo. Solo restos dispersos quedaron como recuerdo de la mayor aeronave de transporte terrestre jamás construida durante el conflicto. En la actualidad, lo único que se conserva es una sección del ala expuesta en el Museo de la Luftwaffe en Berlín-Gatow, mientras que un fuselaje semienterrado en el Mediterráneo, cubierto de algas y corales, permanece como tumba silenciosa de aquel monstruo volador. El Messerschmitt. Me-323 no fue un avión perfecto ni exitoso, pero su mera existencia demostró hasta dónde podían llegar la ambición y la desesperación de un país que se resistía a aceptar la derrota. Su recuerdo sigue fascinando porque fue una bestia única, una ballena de acero y madera que intentó cambiar el curso de la guerra y terminó devorada por ella. Si te ha impresionado la historia de este coloso perdido de la aviación, no olvides dejar tu like, escribir un comentario con tu opinión y suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que traeremos sobre las máquinas más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial.